Esperamos que los entrenadores aprovechen esta oportunidad para
Buenos días. Buenos días, pues, ¿Cómo estás? enfermo, me está dando gripa. Ajá, ¿cómo crees? Ni modos. Pero te sientes bien, ¿no? Y pues ya me estoy tomando la medicina Mientras no sea coronavirus, ¿verdad? y mientras eso no esté, pues todo bien. Bueno, pues creo que al parecer vas a tener una clase particular porque no han ingresado tus demás compañeros. Creo que Isaac no le carga por ahí, me dice. Vamos a volver a mandar el enlace a ver si... Bueno, eres Juan Pablo, ¿no? Y profe, Voy a ponerte tu asistencia. Vamos a ver si logra entrar Isaac. Bueno. Bueno, Juan Pablo, en lo que Isaac nos confirma si sí va a poder entrar o no, pues vamos a comenzar con la clase. ¿Estás viendo la presentación? sí, Vale, entonces vamos a comenzar. Y pues ahí en el transcurso que se vaya uniendo Isaac. Pues vas a tener tu clase particular de neurotransmisores. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Sí sabes, sí recuerdas qué es lo que es un neurotransmisor? ¿Te acuerdas que ya vimos el concepto de neurotransmisor cuando vimos la sinapsis química? ¿Qué es lo que va a ser un neurotransmisor? ¿Te acuerdas? sí, me acuerdo que eran los que abrían los canales para que saliera para sinapsis. Sí, acuérdate que la función principal del neurotransmisor, mm, por ejemplo, esto sería el neurotransmisor. Esto. Recuerda que la serotonina es un tipo de neurotransmisor. Entonces, el neurotransmisor básicamente lo que va a hacer es, al ser liberado, va a actuar con la neurona receptora, va a hacer un estímulo, recuerda que puede abrir los canales de sodio, si es un impulso excitatorio, o puede abrir los de potasio o cloro, si es un impulso inhibitorio. Pero depende más que nada de eso. Lo que la función principal del neurotransmisor es ser liberado, encajarse acá, actuar y activar el receptor. Y con eso, una vez que se activa el receptor, pum, ya queda todo bien cuadrado. Se genera el impulso eléctrico en esta neurona. Entonces, la función principal del neurotransmisor es pasar, por decirlo así, el mensaje de la neurona presináptica a la neurona posináptica para que se genere el mismo impulso. Si aquí es un impulso excitatorio, este neurotransmisor va a llevar hacia esta neurona la señal excitatoria. ¿Okay? Entonces, básicamente, eso es lo que hace un neurotransmisor. Ahora sí te queda claro lo que es un neurotransmisor. Sí, Vamos a ver, creo que contestó Isaac.
Listo. Vamos a continuar. Bueno, vamos a recuerda lo del impulso eléctrico. Recuerda que al final y al cabo el impulso eléctrico solamente se da por el intercambio de los iones, cuando ingresan los iones de sodio y salen los iones de potasio. Eso va generando poco a poco el impulso eléctrico. Entonces, básicamente el neurotransmisor lo que hace es llegar a la neurona y estimularla para que se genere un impulso eléctrico o para que se inhiba un impulso eléctrico. Y eso es lo que hablábamos, ¿no? Que los canales de escape de sodio se abren, empieza a ingresar el sodio, de ahí el potasio empieza a salir y así es como se va generando el impulso eléctrico. Ya vimos todo lo que viene siendo las partes de la neurona, si te acuerdas. Hablábamos de que los neurotransmisores, ¿en qué lugar se iban a producir los neurotransmisores? ¿Te acuerdas? No, ese no. Recuerda, los neurotransmisores se producen aquí, inclusive si los ves aquí, están las vesículas sinápticas, esa es la que llevan los neurotransmisores. Si ves el caminito, viene hacia acá y viene de acá. Y si te estás dando cuenta, aquí está señalado en lo que viene siendo en el retículo endoplasmático. Hablábamos de qué tipo de retículo endoplasmáticos existen, el liso y el rugoso. ¿Me puedes recordar en qué se iban a diferenciar uno de otro? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del retículo endoplasmático? Es que me acuerdo que Rugoso tenía como unas bolitas, pero no me acuerdo cuál era su nombre. Ajá. Su nombre es ribosomas. Las bolitas, recuerda, el retículo endoplasmático rugoso es porque tiene ribosomas. Ribosomas. Eso es lo que lo va a diferenciar entre el liso, que no tiene nada, y el rugoso, que tiene ribosomas. Esos ribosomas podría decir que son estas bolitas de acá que estás viendo. Esas bolitas son los ribosomas y por eso a esta parte es retículo endoplasmático rugoso y esta parte es retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso es el que va a producir a los neurotransmisores. Aquí se producen y son liberados en esta zona, vienen liberados en las vesículas y son transportados por lo que viene siendo los microtúbulos hacia la terminal axónica. Aquí es donde viene todo el proceso. Recuerda que aquí van a entrar los iones ¿de qué iones hablábamos aquí entraban? ¿Te acuerdas? Para activarlos y hacerlos que se vayan hacia lo que viene siendo la membrana de la neurona para ser liberados. ¿Te acuerdas qué ion era? Hablamos de los iones de calcio. Recuerda que los iones de calcio entran y hace que los neurotransmisores que son transportados aquí migren hacia lo que viene siendo la membrana y una vez que migran en la membrana, ahí eran liberados los neurotransmisores, ¿ok? Entonces, el lugar donde se producen los neurotransmisores es el retículo endoplasmático, específicamente en el retículo endoplasmático rugoso por medio de los ribosomas, ¿ok? ¿Queda claro ese punto? Sí, Así que como estás solo en la clase, si no tienes algo, pregúntame, porque pues es clase particular. sí, profe. Aquí hacemos una imagen más cercana, aquí puedes ver lo que viene siendo la diferencia. El retículo endoplasmático rugoso tiene todos estos puntitos que son los ribosomas y que generan lo que es los neurotransmisores en esta zona, son transportados aquí y aquí empiezan a ser liberados en lo que son las vesículas sinápticas. ¿Ok? Aquí vemos cómo es transportado el transporte anterógrado que iba del núcleo hacia el axón y del axón hacia el núcleo es el transporte retrógrado. Entonces vemos aquí como en el transporte anterógrado lo que va a pasar es que los neurotransmisores van a ser transportados hacia lo que viene siendo la terminal axónica, que sería esta parte. Vamos a hablar de las diferentes velocidades del transporte axonal. El anterógrado, que es lo que hablábamos, anterógrado cuando va del núcleo, aquí estaría el núcleo de la neurona y aquí estaría el axón.
Entonces, cuando va hacia acá es anterógrada y retrógrada cuando va del axón hacia lo que viene siendo el núcleo de la neurona. Bueno, el transporte anterógrado tiene un transporte rápido de 200 a 40 milímetros a 400 milímetros por día. Transporta lo que es vesículas pequeñas, neurotransmisores, proteínas de membrana, lípidos, etcétera. La mitocondria es un método de transporte y básicamente lo que va a tener una velocidad de transporte de 50 a 100 y el transporte retrógrado tiene una velocidad de 200 a 300 y transporta vesículas lisosomales y enzimas de la periferia hacia el núcleo de la neurona. Y aquí es donde veíamos, este es lo que es el transporte retrógrado. Entran aquí todo lo que son los neurotransmisores que no se aprovecharon, entran y todas las sustancias, enzimas y demás, y son llevadas hacia el núcleo de la neurona. Y el transporte anterógrado es el que vienen todos los neurotransmisores y todas las vesículas sinápticas y son transportadas hacia la terminal axónica. Bueno, vamos a hablar de la sinapsis, que son las uniones interneuronales encargadas de transmitir las señales nerviosas entre una neurona y otra. Hay eléctrica y química. Básicamente, aquí está descrita la principal diferencia. ¿Te acuerdas cuáles son las diferencias entre la transmisión eléctrica y la transmisión química? Y ahí me acuerdo que la química se hacía por medio de entraban los neurotransmisores a abrir los canales de sodio y todos esos, y en eléctrica nada más era por un impulso. Así es. Entonces aquí la diferencia es esa, básicamente. Aquí, como ya vimos, llega el impulso eléctrico, genera la entrada de los iones de calcio. Una vez que se genera la entrada de los iones de calcio, estos son estimulados, los estimula, y este se va hacia lo que viene siendo la membrana, y aquí ya libera todo lo que son los neurotransmisores. Llegan acá y hacen su efecto. En el caso de acá, el impulso eléctrico va aquí, llega aquí el impulso eléctrico y directamente se pasa mediante los canales hacia la otra neurona. No ocupa de ningún tipo de mediador como lo son los neurotransmisores. Entonces esa sería la principal diferencia entre una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Te la debes de aprender bien. Sí, profe. Y pues bueno, aquí hablamos de esto. Los neurotransmisores, si son liberados, pueden ser, pueden rodear a toda la neurona y ocasionar una sobreestimulación. Y aquí vemos cómo es que las mitocondrias se van a encargar de absorber todos los neurotransmisores que no estén utilizando. Hablamos aquí de las proteínas del receptor postsináptico. Hablamos de presináptico. Recuerda siempre, presináptico es antes del espacio sináptico. Este es el espacio sináptico, esa separación que hay entre una neurona y otra. Todo lo que esté en esta neurona, que es antes de que se transmita el neurotransmisor, en donde se produce y todo eso, se dice presináptico. Y todo lo que está en la otra neurona, la neurona que recibe el impulso, es la neurona postsináptica. Y el espacio sináptico es esa separación que existe entre una y otra. Entonces, siempre que hablemos de algo presináptico, hablamos de esta neurona. Y cuando hablamos de algo postsináptico, hablamos de esta neurona. ¿Ok? ¿Queda claro ahí? Sí. Entonces, aquí estamos hablando de lo que viene siendo la proteína del receptor postsináptico. Entonces, hablaríamos específicamente de estos receptores. Los receptores postsinápticos, que serían estos. ¿Ok? Y podemos ver aquí cómo tienen unas proteínas muy específicas. Vamos a ver que tiene un componente de fijación, un componente ionóforo, es decir, que tiene un canal de ion iónico. Están los cationes, que es el sodio, el potasio y el calcio, y están los aniones como el cloro. Tiene un activador de segundo mensajero, como podemos ver. Entonces podemos ver aquí que tiene un componente de fijación. Normalmente tienen como un fragmento que les hace falta. Por ejemplo, aquí puedes ver que
El componente sería este, tiene este espacio que está así, está diseñado para que el neurotransmisor llegue y se coloque de manera adecuada aquí. Entonces, básicamente a eso se refiere el concepto de que tiene un espacio de fijación, es decir, tiene un espacio específico para recibir el neurotransmisor. Tiene una cadenas estas que generan una información para el segundo mensajero. El segundo mensajero vamos a ver más adelante qué es lo que es. Los neurotransmisores, bueno, aquí hablando más a detalle, podemos ver cómo hay proteínas de canal como estas y que tienen receptores para algunos neurotransmisores. Y aquí están las proteínas iónicas y cómo tienen los receptores ahí disponibles para que cualquier sustancia pueda llegar. Vamos a hablar que los neurotransmisores propiamente son sustancias químicas encargadas de transportar la información desde una neurona presináptica hacia una posináptica. La información puede ser excitadoras o pueden ser inhibidoras. ¿Recuerdas por qué se diferencia una de otra? ¿A qué se debe que una sea inhibitoria y una sea excitatoria? ¿Te acuerdas? Eso no, profe. Recuerda, ¿qué pasa? Habíamos dicho ya, ¿no? Que está la neurona acá, llega la neurona acá y está el estímulo, se libera el neurotransmisor llega a la otra neurona y una vez que llega a la otra neurona se va a activar los receptores, se activan estos receptores y una vez que se activan generan un estímulo dependiendo de qué, de los iones. ¿Te acuerdas qué ion iba a ser una carga excitatoria y qué ion iba a ser una carga inhibitoria? ¿No? Acuérdate, siempre que se abran los canales de sodio, eso es excitatorio. Y siempre que se abran los canales de potasio o de cloro, va a ser un impulso inhibitorio. Un neurotransmisor es una sustancia química liberada selectivamente de una terminación nerviosa por la acción de un impulso eléctrico, un potencial de acción, que es lo que significa PA, que interacciona con un receptor específico en una estructura adyacente y que si se recibe una cantidad específica o suficiente, produce una determinada respuesta fisiológica. Entonces estamos hablando que un neurotransmisor es una sustancia que se libera de manera selectiva, es decir, que tiene que recibir cierta estimulación para poder liberarse, y esta es generada por lo que viene siendo el potencial de acción o el potencial eléctrico, y va a tener un receptor específico, es decir, es liberado porque tiene un espacio que lo está esperando. ¿Y para qué va a servir? Para una respuesta fisiológica determinada, es decir, para hacer cierta función. Entonces, todas esas características tiene que tener una sustancia para que se considere un buen neurotransmisor. Para constituir un neurotransmisor, una sustancia química debe estar presente en la terminación nerviosa, es decir, debe estar presente en el axón, la terminal axónica. Ser liberada por un potencial de acción, es decir, ser liberada por un potencial eléctrico, y cuando se une el receptor debe de producir siempre el mismo efecto, es decir, si yo libero epinefrina como neurotransmisor, siempre debe de hacerme el mismo efecto. No es como que hoy me activó y mañana me vaya a dar sueño. No, siempre si me activa, siempre debe de ser el mismo. Existen muchas moléculas que actúan como neurotransmisores y se conocen al menos 18 neurotransmisores mayores, los cuales varios actúan de formas ligeramente distintas. Definimos a un neurotransmisor como una sustancia producida por una célula nerviosa capaz de alterar el funcionamiento de otra célula de manera breve o durable, por medio de la ocupación de receptores específicos y por la activación de mecanismos iónicos y o metabólicos. Criterios que definen a un neurotransmisor: síntesis neuronal de novo. ¿A qué te suena que sea una síntesis neuronal de novo, Juan? A que se comprime el impulso en la neurona. Bueno, propiamente este término de síntesis neuronal de novo, síntesis es creación neuronal en la neurona, y de novo significaría de cero o nuevo. Entonces, siempre los neurotransmisores deben de ser creados desde cero, es decir, deben de ser total y completamente nuevos. Si no son nuevos,
No, no es como que ya existan, los absorben y utiliza el mismo que ya, no. Ella sí, la neurona sí absorbe los neurotransmisores, pero los destruye para generar nuevos, nunca utiliza los mismos neurotransmisores. Entonces, un neurotransmisor que se vuelve a reutilizar pierde la habilidad de ser neurotransmisor una vez que ya se colocó con el receptor, hace su efecto y ya. Debe tener un almacenamiento en vesículas sinápticas. Recuerda que los neurotransmisores siempre van envueltos en la vesícula. Están aquí los puntitos y van envueltos en una vesícula sináptica. Y aquí van todos los neurotransmisores. Nunca van solos así, porque si fueran solos así, llegarían las enzimas y se los comerían, los destruirían. Entonces no tendrías ningún tipo de neurotransmisor. Siempre tienen que ir envueltos en las vesículas sinápticas. Liberación sináptica por estimulación de un potencial de acción, como ya lo habíamos visto, tienen que ser estimulada su liberación por un potencial eléctrico o un potencial de acción. Unión y reconocimiento definido entre neurotransmisor y célula blanco, es lo que hablábamos. Está la neurona acá, donde se va a liberar el neurotransmisor, aquí está liberándose el neurotransmisor, si quieres verlo así, y está aquí la neurona que lo va a recibir, y la neurona tiene que tener un espacio específico para que este neurotransmisor llegue, se coloque aquí y haga su efecto. Si no tiene un espacio específico de recepción, no puede considerarse como un neurotransmisor propiamente dicho. Tiene presencia de regulación, inactivación y finalización de la actividad biológica, es decir, va a estimular una actividad o va a detener una actividad biológica que esté pasando en nuestro cuerpo. Tiene una función específica, acuérdate siempre de eso. ¿Te quedan claros todos los criterios que tiene que tener una sustancia para ser un neurotransmisor? Sí, pues el único nuevo creo que sería el primero. Ajá, el de la síntesis neuronal, que tiene que ser totalmente nueva. Los demás creo que ya lo habíamos estado viendo, ¿no? Sí, Vale. Bueno, hay unas sustancias que son el primer mensajero, que es lo que viene siendo el neurotransmisor propiamente, y hay algo que se llama segundo mensajero, que vamos a ver más adelante. El primer mensajero, la acción está mediada por la presencia de un receptor, un acoplador y un segundo mensajero. Hablamos aquí que se incluye lo que es el reciclaje de los componentes, la exocitosis, endocitosis, secreción y captación. Recuerda que viendo aquí la imagen, podemos ver cómo están las vesículas y están los neurotransmisores dentro. Aquí están siendo liberados los neurotransmisores. Entonces hablamos de una liberación o una exocitosis, porque lo echa fuera de la célula. Y aquí estamos viendo que tiene el receptor, que sería el receptor del neurotransmisor, un acoplador, que son sustancias que van a llegar, se van a colocar aquí, digámoslo así, se coloca aquí y eso hace que se abra y que el neurotransmisor entre con más facilidad a el receptor. Eso sería un acoplador. Y un segundo mensajero, que son sustancias que se liberan, ya hablando aquí propiamente adentro de la neurona posináptica, y van a empezar a generar impulsos en otros neurotransmisores. La recaptación, o lo que viene siendo la endocitosis, o la reabsorción de esto, se refiere a que estos neurotransmisores que no se utilizan se vuelven a absorber y el aparato de Golgi los sintetiza y utiliza sus aminoácidos para generar de nuevo nuevos neurotransmisores, pero nunca son los mismos neurotransmisores que él absorbió. El primer mensajero químico o neurotransmisor que atraviesa la hendidura sináptica es una neurohormona que se libera del axón en la primera célula hacia las dendritas de la segunda célula. Hablamos ahora de los segundos mensajeros. Los primeros mensajeros hidrofílicos, como la acetilcolina, el GABA, el glutamato, etcétera, se combinan con receptores de membrana plasmática que incluyen canales iónicos controlados por ligando. Los segundos mensajeros son moléculas pequeñas que acarrean la información codificada por los mensajeros extracelulares hacia blancos intracelulares responsables de la respuesta biológica. Los segundos mensajeros incluyen al AMP cíclico, el GMP cíclico, diglicerido, trifosfato de inositol
y el calcio. Entonces, cuando yo te pregunte sobre los segundos mensajeros y te pregunto, mencióname algunos tipos de segundos mensajeros, me tienes que mencionar los que aparecen aquí. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de lo que vienen siendo los neurotransmisores. Bueno, esta parte de primer mensajero y segundo mensajero, ¿te queda alguna duda, Juan? No, pues, ¿Seguro? pues creo que sí. Bueno, vale, entonces continuamos. Hablando de la clasificación de los neurotransmisores propiamente, vamos a ver que se van a dividir en algunos grupos. La acetilcolina como tal es un grupo solo, la acetilcolina está sola, tiene su propio grupo y se llama acetilcolina. Y están lo que viene siendo las aminas, que son, por ejemplo, como la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina. Los aminoácidos, como el glutamato y el GABA, las purinas, como el ATP y la adenosina, los gases, como el óxido nítrico, y los péptidos, como van a ser las endorfinas, las taquininas y muchas otras más. Hablamos aquí de lo que son los transmisores del sistema nervioso autónomo. Las catecolaminas y la acetilcolina son los transmisores del sistema nervioso simpático y parasimpático. Todos los nervios preganglionares liberan acetilcolina que se une a los receptores nicotínicos. Bueno, básicamente estos receptores que menciona acá, nicotínicos, son especiales para la acetilcolina. Hablábamos de que cada neurona tiene su propio receptor, ¿no? Que es único para cada tipo de neurotransmisor. No va a ser igual el de acetilcolina que el de dopamina. Y el que es específico de acetilcolina se llama receptores nicotínicos. La mayoría de los nervios simpáticos postganglionares liberan norepinefrina. Hablar de ganglios postganglionares se refiere a los ganglios que están después de lo que viene siendo la salida de los nervios de la médula espinal. Es decir, lo encontraríamos en los órganos, lo encontraríamos en lo que viene siendo los brazos y en algunos otros lugares del cuerpo. Los nervios parasimpáticos liberan acetilcolina que actúa en los receptores muscarínicos. Los neurotransmisores motores liberan acetilcolina que actúa con receptores nicotínicos diferentes. Entonces estamos hablando aquí de que cada vez que hacemos un movimiento de algún brazo o de algún órgano, se activa mediante la acetilcolina, activando los que son los receptores nicotínicos o los receptores muscarínicos, que son los específicos de la acetilcolina. Hablamos ahora de los neurotransmisores de bajo peso molecular y en esto vamos a encontrar el glutamato, el aspartato y la glicina. Y en los derivados de aminoácidos encontramos el GABA, la histamina, la norepinefrina y la epinefrina. Estos nombres, pues no hay otra forma más que aprendérselos. No hay forma de reducirlos, de quitarlos. Te los tienes que aprender todos porque pues los vas a ocupar toda tu vida conforme vayamos viendo más adelante o conforme te vayas viendo adentrando en la materia de neurología. Vas a ver que son fundamentales, así que de una vez vete aprendiendo esos nombres. Hablamos aquí seguimos hablando de los neurotransmisores de bajo peso molecular. Los derivados de los aminoácidos está la dopamina y la 5-hidroxitriptamina. Las purinas va a estar el ATP y la adenosina, y en el gas va a estar el óxido nítrico, y en la miscelánea va a estar lo que viene siendo la colina o acetilcolina. Esto ya lo habíamos visto, lo que es la liberación de los neurotransmisores. ¿Te acuerdas de todo este paso? ¿Qué es lo que hacía? Básicamente llegaban los neurotransmisores y llegaban en reposo, llegaban en las vesículas sinápticas, llegaba el calcio, entra el calcio, una vez que entra el calcio los estimula, hace que se muevan los neurotransmisores hacia la membrana. Una vez que llegan en la membrana empieza a haber un proceso de anclaje y luego hay una liberación o exocitosis porque lo liberan fuera de la célula. Y puede haber un poquito de reciclaje de vesículas, las que queden aquí atrapadas son reabsorbidas y vueltas a transformar en otros nuevos neurotransmisores. De aquí ya vimos que algunos van a ser utilizados por los neurotransmisores de la otra neurona y algunos
van a ser reabsorbidos por la misma neurona que los está liberando. Si yo te pongo un esquema de esto, ¿ya me lo puedes explicar, Juan? De ese sí me acuerdo todavía de otra clase. Bueno, si te das cuenta, hay puntos que son muy similares entre una clase y otra, porque son temas que van de la mano. Vamos a hablar de los neurotransmisores de bajo peso molecular, y de estos encontraríamos también a lo que, bueno, esto ya lo vimos. Los neurotransmisores, la actividad del sodio potasio ATPasa, o sea, la bomba de sodio potasio ATPasa. ¿Por qué crees que se llama así la bomba de sodio potasio ATPasa? ¿O en dónde crees que esté esta bomba o este canal iónico? ¿Te acuerdas cuando se genera el impulso eléctrico, qué iones están involucrados? Es el potasio que sale y el sodio que entra, ¿no? Ajá. Y aparte de ellos, ¿qué más se iba a consumir aparte del sodio y el potasio? Pues dijo que ya te ve que es de moneda de cambio. Así es. Entonces la bomba sodio, potasio, ATP, hace referencia a eso precisamente, a la entrada del sodio, a la salida del potasio y al consumo del ATP. Entonces, si yo te pregunto en dónde se encuentra la bomba sodio, potasio, ATPasa, ¿tú dónde me dirías que se encuentra? Y la neurona, En la neurona, sí, pero específicamente ¿en dónde? ¿En qué parte de la neurona? ¿En dónde se lleva a cabo el intercambio de los iones? En la membrana. Acuérdate que todo es a través de la membrana. Los iones entran y salen de adentro de la célula, pero pasan la membrana. Entonces, básicamente, esta bomba sodio-potasio se encontraría en la membrana de la neurona. ¿Ok? El cambio de voltaje despolarizante produce la entrada de sodio invirtiendo el voltaje que genera el potencial de acción, como ya lo vimos. Este se transmite y genera así un impulso eléctrico. Los canales lentos de potasio establecen el potencial de reposo. Recuerda que una vez que ya estamos en la gráfica, siempre estaba así, de repente empezaba a subir poco a poquito y cuando llegaba a qué valor era el que hacía el pico, ¿te acuerdas? en 30, ¿no? Menos 35, menos 55, acuérdate, menos 55 milivoltios. Una vez que se llega aquí, se dispara. ¿Y cuál es el valor máximo? Más 35. De ahí es lo que habla acá, que los canales lentos de potasio se abren. Aquí lo que se iba a abrir es el potasio y aquí lo que se iba a abrir era el sodio. Entonces aquí se abre el potasio y empieza a bajar el potencial de acción y llega hasta la hiperpolarización, que era el menos 90 o el menos 95. Y ya después volví a subir al reposo, que estamos hablando que el reposo es de menos 70. ¿Sí te acuerdas de todos estos valores? Sí, Ok. Bueno, aquí está descrito lo que viene siendo la generación del potencial de acción. Es básicamente la misma tablita que yo te expliqué ahorita. Los neurotransmisores excitadores favorecen la despolarización y la transmisión del impulso eléctrico. Los neurotransmisores inhibitorios favorecen la hiperpolarización o interrupción de la conducción eléctrica. Entonces, básicamente cuando son excitatorios, pues excitan o estimulan la neurona. Inhibitorios inhiben la neurona. Al final del axón se abren los canales de calcio que propicia movilización de las vesículas y exocitosis y liberación del neurotransmisor. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué ion está relacionado con la liberación del neurotransmisor? ¿Tú qué me responderías, Juan? los iones de calcio. Así es. Entonces, hablamos de que cuando los iones de calcio entran a lo que es la terminal del axón, van a generar la movilización de las vesículas
y eso va a hacer que se liberen. Acuérdate siempre de eso, el que lo potencia es el calcio. ¿Y el calcio por qué motivo entra? ¿Te acuerdas? Porque es el que tiene el valor positivo, ¿no? Sí, en parte sí, pero principalmente va a estar generado por qué motivo. ¿Qué es lo que pasa en ese axón? Que se abren los canales de calcio. Está aquí. Y normalmente aquí están los canales de calcio, pero están cerrados. ¿Qué es lo que hace que se abran? El potencial de acción, acuérdate, ese impulso eléctrico que llega. Eso es lo que hace que se estimule y se quede abierto esto para que pueda llevarse a cabo la entrada del calcio a la neurona. ¿Ok? Para completar la conducción es necesario liberar el neurotransmisor y unirlo a un receptor específico. Ya lo habíamos visto eso. Los receptores ionotrópicos controlan directamente la apertura de los canales de los iones y los receptores metabotrópicos necesitan de un segundo mensajero para la apertura de los canales de los iones. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, esa es la clasificación de lo que viene siendo los neurotransmisores. Cuando suba la presentación yo les aconsejo que esta hojita la impriman porque aquí viene toda la clasificación y no solamente eso, esto les va a servir para toda su carrera, no solamente para lo que viene siendo mi materia. Viene aquí la acetilcolina, en dónde funciona y si es excitatorio o inhibitorio, ¿ok? Entonces, por eso es importante que esta tablita la impriman, es una imagen, la sacan del PowerPoint si les estorba la línea verde esta, la imprimen y traten de empezar a memorizarla. Les va a servir muchísimo para todo lo que sigue de su carrera. Bueno, y ese es un resumen de lo que es propiamente de nuevo el proceso. Ya te lo debes de saber de memoria. Los canales de calcio entran, bla, 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 estimulan, llevan hacia las vesículas hacia la membrana, liberan el neurotransmisor, lo absorbe lo que viene siendo la neurona posináptica y empieza a generar el impulso eléctrico. Y aquí podemos verlo de manera más explícita, por ejemplo, están los microtúbulos, vienen aquí las vesículas, vemos cómo las vesículas aquí ya están listas, están los canales de calcio, entra el calcio, estimula la liberación de las vesículas, una vez que se estimula la liberación de las vesículas, empiezan a liberarse y empiezan a ser recibidas por los receptores. Y aquí hablamos de que, por ejemplo, hablábamos de que existen receptores ianotrópicos y receptores metabotrópicos. Los receptores ianotrópicos hacen referencia precisamente a los iones. Por ejemplo, está aquí este receptor, llega el neurotransmisor, se coloca y hablábamos que ese neurotransmisor podría generar la apertura de los canales de sodio, por ejemplo, y empieza a entrar el sodio y esto se convierte en un impulso eléctrico excitatorio. Pero hay veces que llega el neurotransmisor, se coloca aquí el neurotransmisor en lo que viene siendo el receptor, se coloca el neurotransmisor en el receptor, pero no abre los canales de sodio, sino que ¿qué va a hacer? Va a hacer la liberación de segundos mensajeros y esos segundos mensajeros se van a mover para hacer más efectos o activar más canales de iones. Entonces, cuando se abre directamente el canal de ion con la llegada del neurotransmisor, es un receptor ianotrópico y es un receptor metabotrópico. Cuando llega el neurotransmisor, se conecta con el receptor, pero no se abre el canal de sodio, sino que genera de manera interna segundos mensajeros para activar otros canales de iones. Ay. Vamos a ver. Bueno, y aquí es lo que hablábamos, ¿no? Puedes ver, llega el neurotransmisor se recibe,
aquí se genera lo que viene siendo el segundo mensajero, y el segundo mensajero es el que va a hacer la activación. Aquí hablábamos, mira, los que son los canales ligados a lo que viene siendo los iones. Llega el neurotransmisor, se abre el canal iónico y empiezan a entrar todos los iones. Esto es un receptor ¿de qué tipo, Juan? Es ionotrópico. Es dianotrópico porque se va a abrir directamente con el neurotransmisor. Y aquí están los metabotrópicos. Llega el neurotransmisor, pero puedes ver que no se abre como tal el canal de iones, sino que tiene sus segundos mensajeros, el alfa, el beta y el lambda, y estos son liberados y van a hacer otro efecto. Por ejemplo, aquí este es liberado, el alfa va a conectarse con otro, y este va a generar la liberación de todos estos segundos neurotransmisores. Estos se van a mover hacia acá y van a abrir propiamente un canal de ion, o puede directamente moverse hacia acá y activar directamente, por ejemplo, aquí el canal de potasio, ¿no? Entonces hablamos que esto se refiere con segundos mensajeros. Llega el neurotransmisor y no abre directamente, sino que depende de otras moléculas, y eso es metabotrópico. Y ianotrópico cuando llega directamente y él solo genera la apertura de los canales. Los canales receptores ionotrópicos o canales iónicos, su estimulación activa un canal en el receptor y la entrada de los iones cloruro y potasio a la célula. Las cargas positivas o negativas que ingresan excitan o inhiben la neurona. Los ligandos de los receptores comprenden neurotransmisores excitadores como el glutamato y, en menor grado, el aspartato. Y bueno, podemos ver, llegan los neurotransmisores y se genera la apertura de los canales. Aquí podemos ver cómo está cerrado, y al llegar se van estimulando, se mueven y se empieza a abrir poco a poco el canal iónico. Los receptores ionotrópicos o canales iónicos, la unión de estos ligandos al receptor produce un potencial posináptico excitatorio. Alternativamente, la unión de los ligandos inhibitorios a los neurotransmisores como el GABA y la glicina produce un potencial posináptico inhibidor. Hablamos de los receptores unidos a la proteína G que están asociados indirectamente con los canales iónicos por medio de un sistema de segundo mensajero que implica proteínas G y la adenilata-ciclasa. Estos receptores no son precisamente excitatores ni inhibitorios, y modulan las acciones de los neurotransmisores excitadores e inhibidores clásicos, como el glutamato y la glicina. Los receptores asociados a proteína G, como la acetilcolina, muscarínica, A y B, adrenérgicos, dopamina y etcétera, y los receptores opioides que pueden activar o inhibir la adelinilciclasa o activar la fosfodilipasa. La verdad, aquí son un montón de nombres. Yo les recomiendo, bueno, yo te recomiendo en este caso que estás nada más en la clase, que todos los receptores te los aprendas, y que aprendas nada más si son ionotrópicos o si son metabotrópicos, para que tú así te acuerdes que si es ionotrópico va a activarse por sí solo, y si es metabotrópico se va a activar mediante un segundo mensajero. La regulación de la neurotransmisión, esa va a depender de la difusión, la destrucción enzimática, de la recaptación presináptica, de la inhibición de difusión, lisis y recaptación. Se prolonga la neurotransmisión, la regulación sobre la velocidad de la síntesis, liberación de la sinapsis y bloqueando la recaptación o degradación del neurotransmisor. Todos esos procesos nos van a ayudar a regular lo que viene siendo la neurotransmisión. Vamos a hablar acá del glutamato, que por medio del receptor MNDA propicia la entrada de el calcio a las neuronas y el estímulo constante, potenciación a lo largo plazo. Está relacionado a la acción de memorizar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de glutamato, hablamos de que se encarga de memorizar. Y es un neurotransmisor. Podemos ver aquí que está el hipocampo, va a activar lo que es el hipocampo y va a tener la memoria reciente, y en lo que es el miedo y las emociones va a ser un complejo con la amígdala. Entonces está relacionado solamente con la memoria reciente y también está relacionado con el miedo y algunas emociones.
Y aquí podemos ver lo que son los receptores, cómo es que llega el glutamato, activa y empiezan a ingresar lo que es el calcio, el sodio y empieza a salir el potasio. El GABA, lo que es el ácido gaminobutírico, es el neurotransmisor inhibitorio más potente del cerebro. El receptor GABA-A es ionotrópico, es decir, se activa de manera directa de los canales de iones, afectado por las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos como el clonazepam, el diazepam y todos esos opioides. El receptor GABA-B es metabotrópico, entonces tenemos que los GABA pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos. Los A son ionotrópicos y los B son metabotrópicos. Las catecolaminas derivan del aminoácido tirosina, se liberan del axón y de la sinapsis, abarcando más tejido, modulan las emociones y el estado de alerta. La norepinefrina es específica para los receptores alfa adrenérgicos. Recuerda que cada neurotransmisor tiene su propio receptor. Es imposible que te aprendas, bueno, sí te los puedes aprender, pero va a ser muy difícil que se aprendan todos los nombres de los neurotransmisores con cada uno de sus receptores, pero sí apréndanse los más importantes como estos, el de la acetilcolina, el glutamato, el GABA y todos esos. Podemos ver que aquí la norepinefrina está relacionada con la atención y la vigilia. Vemos cómo aquí genera todo esto, genera lo que es en el locus cerebellus y en el cuerpo de la amígdala va a estar relacionado con lo que viene siendo algunas emociones. Está lo que viene siendo que la falta de dopamina en los nervios que interconectan los núcleos basales es causa de una enfermedad que se llama Parkinson. ¿Sabes lo que es el Parkinson, Juan? Es sobre el movimiento, ¿no? Son las personas que ya no pueden controlar ninguna extremidad, a veces están con las manos así, o temblando de la boca, o hablan tartamudo. En un principio empieza así, y después poco a poco van perdiendo la memoria y otros procesos neuronales, hasta que llegan a perder totalmente el control sobre su cuerpo y quedan con algún tipo o grado de demencia. Y eso se debe principalmente a la falta de dopamina en los nervios de los núcleos basales. La serotonina, las neuronas serotinérgicas se proyectan hacia el córtex y la médula. Su escasez se asocia a depresión. Entonces, cuando hay poca serotonina, está deprimida la persona. Es un vasoconstrictor, es decir, que aumenta la motilidad intestinal también. Y vamos a ver que además de controlar el estado anímico, la serotonina se ha asociado a una amplia variedad de funciones, incluidas la regulación del sueño, la percepción del dolor, la temperatura corporal, la tensión arterial y la actividad hormonal. Fuera del cerebro, la serotonina ejerce un número importante de efectos que comprenden especialmente los sistemas gastrointestinales y cardiovascular. Hablamos aquí que estos núcleos son parte de lo que viene siendo la formación del retículo del tronco encefálico superior. Vemos aquí cómo los núcleos son muy importantes, los núcleos basales, y vemos cómo en ellos se decide si se va a ir hacia el cerebelo la información, o si se va a ir hacia la amígdala, o si se va a ir hacia la corteza para generar algún tipo de información. Entonces, por eso son importantes. Hablamos ahora de la acetilcolina. Es el neurotransmisor del sistema nervioso autónomo parasimpático y de los ganglios simpáticos. Puede producir broncoespasmo, bradicardia y espasmo intestinal. Mejora el aprendizaje y la memoria. Y degrada por acetilcolinesterasa. Hablamos aquí que los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. ¿Sí te acuerdas que hablábamos de que tenía estos dos receptores la acetilcolina? Sí. Bueno, ahora vamos a ver por qué. Los receptores nicotínicos son ionotrópicos, es decir, que en los ganglios, que se activan por sí solos, y los receptores muscarínicos son metabotrópicos. Entonces la acetilcolina también va a ser mixta, va a tener de ambos tipos de receptores. Cuando son receptores nicotínicos, se encuentran en los ganglios y en la unión del neurotransmisor muscular. Se abren un poco para dejar pasar el sodio y el potasio, y la atropina, que es un medicamento, inhibe su acción. Su disfunción, es decir, su falta, se asocia a la miastenia grave, y la miastenia grave es una enfermedad donde las personas sienten dolor en diversas partes del cuerpo.
Entonces, básicamente, si falta acetilcolina, se refiere a esto, a lo que viene siendo la miastenia gravis. Los receptores muscarínicos son metabotrópicos y se encargan de lo que viene siendo la musculatura lisa, las glándulas dependientes del sistema nervioso parasimpático, como lo viene siendo un poco el corazón, lo viene siendo las glándulas suprarrenales, etc. Y la atropina también va a inhibir su acción. Entonces, la atropina como tal inhibe la acción de la acetilcolina. En gases está el óxido nítrico, se produce a partir de la arginina por las enzimas óxido nítrico sintasas dependiente del tetrahidrobiopterina. Vamos a ver que es un gas y no se almacena en vesículas. Se enlaza al hemo de la guanilato ciclasa estimulando la formación de GNPC, que es un segundo mensajero. Entonces, este va a funcionar mediante segundos mensajeros. Si funciona mediante segundos mensajeros, ¿qué tipo de canales? Juan. Si decimos que el óxido nítrico funciona mediante segundos mensajeros, entonces va a ser ¿qué tipo de canal? De Metabotrópico. Metabotrópico, acuérdate. sí, sí. Ok, entonces va a ser también encargado de la regulación de la producción de energía mitocondrial, la formación de lo que viene siendo la memoria, y en exceso se asocia a la enfermedad de Parkinson y al Alzheimer por daño en cadena respiratoria neuronal. Entonces, el exceso de lo que viene siendo el óxido nítrico puede generar Parkinson o Alzheimer. La histamina está presente en el hipotálamo, participa en la liberación de hormonas hipofisiarias en el estado de vigilia y en la ingesta de los alimentos. Y tiene los receptores H1 en mastocitos. Entonces, estos son sus receptores específicos. Están los receptores H2 en lo que viene siendo el estómago. Los neuropéptidos y otras moléculas, vamos a ver los péptidos, incluyen más de 50 péptidos, son metabotrópicos asociados a proteínas G. La proteína G va a ser su segundo mensajero. El péptido intestinal vasoactivo inhibe lo que viene siendo la contracción del músculo liso. ¿En dónde tenemos músculo liso? Por ejemplo, en el esófago, en el estómago, en el intestino. Entonces va a ayudar o va a inhibir la contracción de esos músculos. Aumenta el efecto de la acetilcolina. Y bueno, aquí podemos ver otra vez si son excitatorios o si son inhibitorios. Aquí podemos ver pequeños neurotransmisores moleculares. La clase, la acetilcolina, es excitatoria. Los aminoácidos están los GABA, que son inhibitorios, la glicina, que es inhibitorio, el glutamato, que es excitatorio, y el aspartato, que es excitatorio. Y lo mismo va a pasar con las aminas biogénicas. Podemos ver que todas van a ser excitatorias. Y bueno, dejaríamos la clase hasta aquí. ¿Tienes alguna duda, Juan? No, profe, nada más pues es aprenderme todo. Como siempre, ¿no? Todos los nombres raros que salen, poco a poco. Sí, Pero si te das cuenta, en un principio, cuando empezamos a ver lo de la neurona y el potencial de acción, no le habían entendido nada, ni se aprendían los nombres, ni nada. Y ahorita cuando ya les pongo las imágenes, ya se lo saben, ya lo entienden. Entonces nada más es cuestión de repasarlo y repasarlo y repasarlo, ¿no? sí, pues creo que de la neurona ya no sabemos todo. Nada más ahorita sería los nuevos, los neurotransmisores. Bueno, entonces, el día de mañana no vamos a tener clase, a lo mucho les voy a subir una clase grabada, porque tengo que viajar a hacerlo de mi examen para la especialidad, entonces, por eso no. Estábamos viendo ahorita lo que viene siendo la transmisión sináptica. Bueno, esto ya lo vimos. Aquí estamos en lo que viene siendo la química de la conducta. Vamos a verlo en el cronograma. Aquí. Bueno, esto de transmisión sináptica, los tipos de uniones sinápticas morfológicamente y funcionalmente ya los vimos. La conducción y velocidad y propagación del impulso nervioso, componentes de las uniones sinápticas y los fenómenos que tienen lugar en la transmisión sináptica.
Eso también ya lo vimos. Y estábamos hablando ahorita de lo que son la química de la conducta, es decir, los criterios o características para determinar que una sustancia pueda funcionar como neurotransmisor, lo acabamos de ver. Los mecanismos de producción, síntesis y precursores, almacenamiento y liberación de los neurotransmisores, ya lo vimos también, ¿no? Tipos y familias de neurotransmisores, tipos y funciones de los receptores postsinápticos y los segundos mensajeros, lo acabamos de ver. Entonces, yo creo que para la siguiente clase le daríamos un repaso a todo lo que viene siendo los tipos o familias de neurotransmisores y los tipos y funciones de los receptores postsinápticos y los segundos mensajeros. El día de hoy me voy a dar la tarea de subirles algunos artículos para que lean de esto, de los criterios de los neurotransmisores, los tipos de neurotransmisores, las familias de los neurotransmisores. Aquí desafortunadamente no va a haber ninguna otra forma más que memorizarlos, porque tienes que aprenderte el nombre, a qué familia corresponde y qué función hace. Y ahí sí no hay de otra más que memorizarlo. No puedes resumirlo de ninguna forma. Entonces ya vamos aproximadamente por esta parte. Se supone que ya vamos por el 20 de noviembre. Así que vamos bastante adelantado con los temas. Y yo creo que la próxima semana estamos terminando el bloque 5. Y el bloque 6 nos lo echamos en todo lo que resta de diciembre, de noviembre, para así en diciembre hacer un repaso de todos los temas, previo al examen del segundo parcial. Entonces, por ahí les voy a subir los artículos de los neurotransmisores y los tipos de familias de neurotransmisores, y les voy a dejar una tarea, la tarea va a ser que de esos artículos ustedes me tienen que hacer un cuadro comparativo de todas las familias o un cuadro sinóptico de todas las familias y los tipos de neurotransmisores, y me tienen que especificar cuáles son los criterios según los artículos que les voy a subir y la clase de hoy, que se requieren para que una sustancia sea un neurotransmisor. Eso yo creo que lo vamos a dejar para que lo lean en la clase de mañana y lo contesten en la clase de mañana, o igual y les pongo algún cuestionario, pero yo creo que nada más va a ser el puro cuadro comparativo. ¿Ok? Sí, profe. Vale. Entonces, Juan, si no tienes ninguna duda, dejaríamos la clase hasta aquí y nos estaríamos viendo pues la próxima semana. Igual y mañana les subo nada más una clase pregrabada, pero en directo hasta la próxima semana. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Vale, nos vemos.